pasamos a estudiar los factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales, donde analizaremos en primer lugar los factores físicos, como el ruido, las vibraciones, radiaciones, temperatura e iluminación. También veremos cómo afectan a la salud de los trabajadores los factores químicos y los factores biológicos. Comenzamos por los agentes físicos y el primer factor a estudiar será el ruido. El ruido se define como un sonido no deseado y molesto que puede provocar daños en la salud. Se caracteriza por la intensidad o volumen, que se mide en decibelios. La exposición a ruidos superiores a 85 decibelios durante varias horas por día puede causar daños irreversibles a nuestros oídos. Vemos a continuación diferentes niveles de intensidad en decibelios para diferentes ruidos que podemos tener. En una biblioteca suelen haber unos 30 decibelios. Una conversación suave suele tener unos 40 decibelios. La lluvia unos 50. La charla entre dos personas unos 60 decibelios. Un tráfico moderado 70 decibelios. El ruido del despertador 80 decibelios. Una moto 90 decibelios. El camión de la basura 100. La discoteca 110 decibelios. Un avión despegando 120 decibelios. Taladro neumático 130 y disparos puede llegar a 140 decibelios. Otra de las características del ruido es la frecuencia, que nos determina si un ruido tiene un tono grave o agudo y se mide en hercios. Los sonidos de baja frecuencia son graves y aquellos que tienen una frecuencia alta tienen un tono agudo. El ruido puede ser de tres tipos: continuo, discontinuo o de impacto. El ruido continuo es aquel que se mantiene constante, no cambia. Para su medición se utiliza un sonómetro. El ruido discontinuo es aquel que se presenta de forma intermitente. Para su medición se utiliza un dosímetro, que calcula el nivel medio de presión acústica al que está sometido un trabajador, es decir, la media de decibelios a la que está sometido un trabajador durante un periodo de tiempo determinado. Por último, el ruido de impacto o de pico es aquel que se presenta de forma brusca en tiempos inferiores a un minuto. Para su medición se utiliza el analizador de impacto, que mide la intensidad máxima que alcanza un ruido. Daños que puede provocar el ruido en la salud de los trabajadores: sordera profesional irreversible, fatiga auditiva, irritabilidad, dolor de cabeza, estrés, taquicardia, insomnio o problemas digestivos. La normativa en prevención de riesgos laborales nos indica que con aquellos ruidos que superen los 80 decibelios de media o los 135 decibelios de pico se deben adoptar medidas para reducir el riesgo a su exposición. Y ningún trabajador puede estar sometido a ruidos superiores a los 87 decibelios de media o los 140 decibelios de pico. Las medidas de prevención y protección a adoptar para combatir el ruido son, en primer lugar, llevar a cabo medidas técnicas y organizativas, sustituir la maquinaria que emita ruido por otra que no lo haga, mantenimiento y revisión, disminución del tiempo de exposición de los trabajadores, organizando rotaciones entre los mismos para que estén el menor tiempo posible expuestos al riesgo, insonorización de locales y talleres, evaluar el nivel de ruido cada 3 años si supera los 80 decibelios y todos los años si supera los 85, realizar reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores cada 5 años si el ruido supera los 80 decibelios de media o cada 3 años si supera los 85 decibelios, señalizar las zonas donde haya riesgo por ruido y señalar también la obligación de utilizar protectores auditivos, informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos que entraña el ruido en el trabajo y sobre las medidas de prevención y los equipos de protección a utilizar. Siempre que el ruido supere los 80 decibelios se debe entregar equipos de protección individual a los trabajadores como tapones, orejeras o cascos antirruido. Estos equipos serán de uso voluntario para los trabajadores. Y si el ruido supera los 85 decibelios, el uso de los equipos de protección individual será obligatorio para todos los trabajadores expuestos. El siguiente factor de riesgo físico que vamos a estudiar son las vibraciones. Las vibraciones son movimientos de oscilación rápidos y continuos que se producen en objetos y material.
Su valor fundamental es la frecuencia, que se mide en hercios y que representa el número de veces que se produce la oscilación por segundo. Las vibraciones las podemos dividir en muy baja frecuencia, baja y alta frecuencia. Son vibraciones de muy baja frecuencia aquellas inferiores a 2 hercios. Se suelen producir en elementos de transporte como los aviones, los barcos, los coches, y los efectos que tiene sobre el organismo son estimulación del laberinto del oído interno. Pueden ocasionar también daños en el sistema nervioso y mareos o vómitos. Las vibraciones de baja frecuencia son aquellas que están comprendidas entre 2 y 20 hercios. Son ejemplos de estas vibraciones los vehículos de transporte, vehículos industriales, carretillas, tractores o maquinaria agrícola, maquinaria de obras públicas o plataformas vibrantes. Los efectos que puede provocar sobre el organismo son lumbalgias y hernias, dificultad de equilibrio o trastornos de la visión. Este tipo de vibraciones se suele transmitir por todo el cuerpo, por lo que puede provocar lumbalgias o hernias, dificultad de equilibrio, trastornos de la visión, etc. Consideramos vibraciones de alta frecuencia aquellas que están comprendidas entre los 20 y los 1000 hercios. Son ejemplos de estas vibraciones las herramientas rotativas alternativas o percutoras como las moldeadoras, pulidoras, lijadoras, las motosierras o los martillos neumáticos. Los efectos que pueden tener sobre el organismo son la aparición de artrosis, daños en las articulaciones, sobre todo en muñecas, manos, calambres, enfermedades del estómago o el síndrome de Raynaud o dedo blanco, que consiste en una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, tornando las puntas de los dedos, de las manos y de los pies blancos y pudiendo producir, si no se actúa a tiempo, necrosis o gangrena. Las medidas de prevención y protección a adoptar para luchar contra las vibraciones son, en primer lugar, el diseño de maquinaria y herramientas con amortiguadores y elementos antivibratorios, utilizar asientos antivibratorios en los vehículos, realizar un mantenimiento adecuado y revisar las máquinas y herramientas que pueden presentar vibraciones, realización de pausas y descansos, rotación de personal con el objeto de reducir el tiempo de exposición, informar y formar a los trabajadores sobre el riesgo y las medidas de protección y prevención a adoptar, y utilizar equipos de protección individual como los guantes antivibración, zapatos o botas con suelas de goma o fajas para evitar la transmisión de la vibración a través de la columna vertebral.